Ya puse la grabación, entonces, bueno, vamos a comenzar ya nuestra cuarta sesión sincrónica. Ya solo nos queda un viernes más para finalizar la parte sincrónica y pues que finalicen ustedes las actividades que les hacen falta, ya eso es lo único que quedaría. Antes de comenzar con la parte de hoy, em, solamente recordarles que hay algunas actividades que tienen que cumplir, que está abierta todavía la actividad 2 que era la la dinámica rompehielo y el precoil, y la última que tenían que hacer, que era la de las herramientas digitales para el uso del coil. La de el rompehielo cierra hoy a las 23:59 y la otra sí todavía tienen hasta la otra semana. Dígame, Magda. Buenas tardes a Bueno, todos. Eh, Resulta que yo subí las tareas. Se acuerda que yo había pedido permiso que los viernes yo no pude asistir, pero vi las grabaciones, subí las tareas. Pero en una hubo una retroalimentación donde yo me estaba adelantando al trabajo. Entonces yo lo rectifiqué hoy. No sé si porque estaba sin calificación. Entonces lo volví a subir y es que yo estaba poniendo ya la actividad como interactuando con el otro grupo. claro. Solamente la primera parte donde yo voy a instruir a mi grupo, ¿verdad? Sí. A mi grupo de estudiantes. Entonces, solamente para notificarle que yo hice la rectificación de la tarea. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Patricia, Buenas tardes. buenas. Mi comentario está relacionado a lo que dijo la profesora. Fíjese que en esa actividad de preparación de dinámica rompehielos y precoil, en la instrucción dice que cada uno de nosotros deberíamos diseñar una posible dinámica inicial para los dos grupos de estudiantes. Sí. Entonces, siguiendo esa instrucción, he preparado esa actividad y en la retroalimentación, ese es el comentario, ¿verdad? Que la dinámica solamente era para nuestros estudiantes. Déjeme, Entonces solamente quería hacer esa consulta. déjeme Gracias. ver cómo fue la retroalimentación, porque usted está en lo correcto. La dinámica rompehielo es una dinámica que se hace entre los dos grupos. Lo que se hace solamente con su grupo es el pre-coil. Hay ahí la diferencia, pero la dinámica sí es entre los dos porque es el primer momento sincrónico donde los dos grupos se unen. Entonces yo voy a revisar las retroalimentaciones. Si hay alguno que tiene ese mismo problema, no se preocupen que lo vamos a modificar, pero sí aclararles eso porque la verdad es que la retroalimentación era más que todo, como les digo, tengo que revisar nuevamente, era más que todo para que los que hicieron el precoil con ambas universidades, porque habían unos que decían como que iban a poner a interactuar a los estudiantes en el precoil y hablar uno sobre su país, el otro sobre el otro. Eso ya no es en el momento del precoil, porque el precoil es el momento que ustedes tienen con sus estudiantes para sensibilizarlos, decirles que van a estar trabajando en un coil. La dinámica rompehielo sí funcionaría para el primer momento y que interactúen, que hablen de la parte intercultural. Entonces, si hay algún otro que tiene este mismo problema con la retroalimentación, no se preocupen que yo lo voy a modificar. La verdad es que nos dividimos un poquito las retroalimentaciones porque ayer tuve un día muy complicado y no pude em, hacerles a la retroalimentación a todos y me apoyaron, y tal vez ahí hubo una confusión de cómo yo lo expliqué a los que me estaban ayudando a revisar. Entonces no se preocupen que nosotros bueno, aquí está, Yanitza veo que está levantando la mano, así que le voy a dar la palabra Sí, antes muchas de gracias. las otras porque esto es algo de lo de la retroalimentación. Sí, en la retroalimentación desde ya se está haciendo la modificación de acuerdo a lo que ha instruido ahorita la máster Laura. Entonces, vamos a retomar y a aclarar ahí en la retroalimentación y desde ya nos está ayudando ahí la compañera Shirley Cáceres para hacer los ajustes correspondientes, pero sí la observación se olvidaría en lo de precoil. Entonces, sí, vamos a hacer el ajuste. Sí, No se gracias, preocupen. Janitza. Bueno, Fue que yo no me expliqué bien y la verdad es que yo les expliqué a o ellas. no entendimos mal. No hubo Oh, una barrera de comunicación ahí. La verdad es que sí. eso también pasa, pero eso está bien. Qué bueno que tengan el espacio ustedes para hacernos ver a nosotros que tenemos que Sí. modificar también, así que no se preocupen por eso. Le voy a dar la palabra a Marta, que tenía la mano levantada, y luego a Ida. Sí, buenas tardes. Buenas.
Eh, Solo quiero corroborar, confirmar, ¿verdad? Que mi tarea yo la subí en un texto en línea, así era porque, Sí, no solamente se pues estaba preocupe. preocupada, No, 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 en no se eso preocupe. estaba preocupada. Lo podían subir como Gracias. documento o como texto en línea, sin problema. Ay, no, está Sí. bien, gracias. Bueno, y Aida. Buenas tardes, Laura. Mi consulta va relacionado también a la tarea. eh, Era solo mencionar el tipo de herramientas tecnológicas que vamos a utilizar a lo largo del COIL o ya per se hacerlas No, no, y no, desarrollarlas. solo era mencionarlas. Es solamente que yo quiero que vayan como pensando estamos hablando ya de la tarea que todavía tienen para hasta la siguiente semana para realizar. Es solamente mencionar qué herramientas creen ustedes que pueden utilizar. Entonces, ustedes me pueden decir, voy a usar Padlet para la dinámica rompehielo, el Ujú, campus ujú. de la plataforma para la interacción entre los estudiantes y la entrega de Ok. proyectos. No lo necesito Ujú. como qué van a hacer con cada herramienta, pero sí nombrar cada herramienta. Sí, yo ya hice la tarea de la tercera semana, que de la semana pasada, y solamente las mencioné y por eso me quedé Perfecto. así como pensando. No, está Muchas bien así. gracias. Bueno, gracias. Entonces, bueno, creo que ya, no sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Marta, Alicia, no sé si usted tiene pregunta o se le quedó levantadita la mano. Ya la bajé, ya, Ah, bueno. gracias. Y Jerry, dígame. Sí, buenas tardes. Solo felicitarla, Laura, porque en el correo usted vuelve a dar las instrucciones de las actividades y eso es bueno, eso me ayudó bastante, Ah, solamente. gracias, Jerry, gracias. Pues bueno, sí, yo también les he mencionado y lo vuelvo a repetir que si ustedes tienen alguna duda, por favor escríbanme por correo o lo pueden hacer por chat. Hay personas que me han escrito por chat dentro de la plataforma, también lo pueden hacer por ahí. Recuerden que también tenemos el foro de preguntas y respuestas que incluso ustedes mismos pueden ir retroalimentando a sus otros compañeros porque ya veo que hay varios que estamos ya súper bien, están manejando muy bien la metodología y se los mencioné en el correo que estoy muy contenta con el grupo, que siento que estamos avanzando bien, que se está viendo el interés que tienen y les agradezco porque la verdad es que se matricularon 240 docentes, pero los que veo yo constantemente son 80 que estamos siempre en las sesiones y hay unos pares que sé que no han podido conectarse porque tienen otras cosas, pero han visto las grabaciones y están puestos en las tareas, así que eso también es de resaltarlo porque están comprometidos, se metieron al curso para buscar conocer la metodología y eso también es de reconocerlo y como les dije, me han hecho más fácil a mí la facilitación del taller, teniendo tan buena retroalimentación de ustedes, tan buen interés y que realmente se nota porque discuten en el chat, comentan al final, tienen preguntas y eso siempre se agradece a uno como facilitador, lo agradece mucho de los que están tomando el curso. Entonces, bueno. Les mencioné también en el correo que vamos a trabajar en grupos. A mí Jerry me había preguntado en la primera o la segunda sesión sobre ejemplos de COIL. Yo les mencioné que íbamos a trabajar en casos de estudio. Entonces justamente hoy va a ser ese día que vamos a trabajar en los casos de estudio. Yo los voy a dividir en breakout rooms en un ratito. Antes voy a hablar un poquito de la teoría. Luego nos quedamos con la parte de los breakout rooms. Y lo que quiero es que vayan identificando ustedes partes de los COIL y que vayan viendo este tipo de actividad me puede servir a mí para mi clase o está bueno como lo hicieron ellos o yo le podría agregar esto. Entonces vamos a ir identificando en los casos de estudio cada una de las partes del COIL. Voy a hacer la aclaración, la voy a volver a hacer antes de que nos vayamos a los breakout rooms también, de que no todos los casos de estudio tienen la misma información. O sea, algunos van a tener muy claro el momento del precoil, por ejemplo. Hay otros que no lo van a mencionar, porque recuerden que estos son casos de estudio de sistematizaciones que han hecho docentes que han hecho COIL. Entonces, no necesariamente van a poner todos la misma información porque no había un modelo a seguir, sino que ellos ponían realmente lo que ellos tomaron de la experiencia, entonces algunos valoraron más la interacción intercultural, otros valoraron más la parte académica, otros sí mencionaron tiempos, otros no. Entonces yo lo que quiero es que vean la mayor cantidad de elementos dentro del COIL y que los podamos ir identificando, pero ya se los voy a explicar bien. Entonces, les voy a compartir ya
mi, aquí, mi pantalla y vamos, ay, me fui más arriba. Y vamos a recapitular un poquito la parte de la estructura del coil. Ya vimos algunos elementos que van dentro de la estructura. Hoy vamos a hablar sobre otros momentos también para después concluir con esto que les estoy mencionando de que vamos a trabajar en estos casos de estudio. Entonces, bueno, solo para recordar un poquito, hay, bueno, aquí están malos los numeritos, pero hay 6 partes del coil. Y ya hablamos sobre el precoil, hablamos sobre la actividad rompehielo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar un poquito más en cómo se puede hacer la colaboración, el proyecto y los pasos siguientes. En la parte de la colaboración o el proyecto, van a escucharme mucho decir depende o de acuerdo a lo que ustedes quieren, porque no hay un formato específico. Eso era una de las preguntas que también había abordado en otra de las sesiones que hemos tenido, que cómo lo hacen o cómo desarrollan la actividad. ¿Hay un formato? Sí, hay un formato que tienen que seguir donde se ponen fechas, actividades de evaluación, actividades de colaboración, etcétera. Pero no hay un secreto específico de cómo hacer el COIL, porque va a depender de qué actividad quieren ustedes, qué tanto quieren realizar, cuánto tiempo le van a dedicar. Entonces, hay muchos supuestos y dependes que se van a aclarar cuando ustedes ya estén colaborando con un par. Ya luego, dentro de la colaboración hay un momento que, si se fijan aquí en donde dice aula espejo, hay un asterisco. Yo también ya se los había mencionado que ustedes pueden o no pueden hacer un aula espejo dentro de su COIL. ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que deciden, bueno, eh, Marta vamos a hacer un supuesto par entre Marta y Jerry. Entonces, Marta va a dar una parte de la asignatura y va a hablar en un tema, en una reunión sincrónica de, qué sé yo, cuentos y leyendas de Honduras. Y Jerry, que es de Colombia, va a hablar sobre cuentos y leyendas de Colombia. Entonces, van a hacer una sesión sincrónica y esto ya va a pasar a ser un aula espejo. No siempre hay interacciones en medio de la colaboración. Depende de los acuerdos a los que llegaron con el par y cuánto tiempo tienen ustedes, si van a reunirse de manera sincrónica todas las semanas o si solo definieron 2 momentos sincrónicos que iba a ser la actividad rompehielo y la reflexión final. Entonces va a depender mucho de esto, pero puede pasar que quieran meter un aula espejo. Luego va la parte de la evaluación y la parte de la reflexión. Hoy no vamos a hablar de evaluación y reflexión, nos vamos a concentrar más en la parte de la colaboración porque ya el siguiente viernes, que es cuando terminamos, hablamos ya sobre evaluación y reflexión. Entonces, bueno, para poder entender cómo vamos a formar nuestro COIL, cómo lo vamos a estructurar y cómo se va a dar esta colaboración, lo primero que yo tengo que definir, y esto, como lo están viendo en pantalla, yo les mencionaba que para cuando vayamos a hacer los pares, vamos a tener una primera reunión sincrónica con nuestro par X, Y o Z. Entonces, cuando estemos en esa primera reunión, que va a ser el primer momento en que nos vamos a conocer con nuestro posible par, porque les recuerdo que esta es una primera cita, como les dije, y que no necesariamente tenemos que colaborar con esa persona si no nos sentimos a gusto con ella, podemos buscar otra, pero en este primer momento yo tengo que hablar en cuántas semanas yo quisiera realizar el COIL, si mi COIL va a ser interdisciplinario o no, esto lo vamos a tener que definir un poquito antes, porque ustedes me pueden decir, yo solo quiero de la misma disciplina. Ayer un docente a mí me escribía de música y me dijo, yo no quiero colaborar con música, yo quiero algo que se concentra en la parte cultural, usted métame con psicología, métame con arte, con quien quiera, pero no que sea de música, me decía. Entonces yo cheque, porque él ya probó la parte del curso de la misma disciplina y quiere orientarse a algo más y siente que llena más a sus estudiantes. Entonces, ustedes también me pueden decir, yo como les mencionaba, la última actividad que tienen que realizar, que se hace el siguiente viernes, es su perfil del COIL. Entonces yo en el perfil pongo si ustedes están buscando COILs interdisciplinarios o no y con qué disciplinas les gustaría colaborar. Porque, por ejemplo, si son del área de marketing o mercadotecnia y quieren colaborar con psicología y van a hablar sobre la psicología de los colores, por ejemplo,
o si son del área de biología, pero quieren hablar sobre la parte de sostenibilidad en las construcciones y quieren colaborar con alguien de ingeniería civil. Entonces, realmente eso es una cosa bien importante que vayan pensando con qué disciplinas podrían ustedes colaborar. Y ya luego, cuando ya tengamos esto y estemos en la reunión, si vamos a pensar en cuántas semanas vamos a realizar el COIL, si puedo o no puedo flexibilizar mi sílabo y qué tanto lo puedo flexibilizar y cuánto tiempo tienen nuestros estudiantes fuera de la clase para poder completar las actividades. Esto es bien importante porque a veces elegimos cosas que son muy grandes, que tienen mucho potencial, pero que realmente el estudiante no va a tener el tiempo para hacerlo y ustedes tampoco van a tener el tiempo de monitorarlo. Entonces, siempre es bien importante considerar los tiempos. También una de las cosas importantes que se tiene que tomar en cuenta es la conectividad. Hay muchos de ustedes que están dando clases en línea, que tienen teledocencia, que estamos en centros regionales, que realmente el tema de la conectividad es algo importante que hay que pensar si estamos pensando en momentos sincrónicos dentro de nuestro COIL. Entonces siempre piensen en esto. Y como les mencionaba yo la vez pasada, hay muchos estudiantes que todo lo hacen desde su celular. Entonces siempre hay que elegir herramientas y actividades. Ahorita que estamos con la tarea de las herramientas, herramientas y actividades que permitan conectarse por medio del celular. Otra de las cosas es la experiencia COIL que va a tener su par. Hay unos aquí que estamos tomando el curso que ya tenemos una experiencia COIL, que lo que estamos haciendo es afianzando la parte teórica y eso también es valorable y hay que mencionarlo cuando vayamos a hacer la primera reunión o el primer acercamiento con el par, porque es importante mencionar qué experiencia no tenemos en la metodología. Otra de las cosas que tenemos que pensar es en qué idioma lo voy a desarrollar, si quiero hacer un COIL bilingüe o lo quiero hacer en mi mismo idioma, si quiero colaborar con alguien de Brasil, por ejemplo, que vamos a hablar en español, pero tengo que buscar un par que realmente lo entienda, etcétera. Esta es una de las cosas más importantes, me temo yo, y es el tamaño de la clase. Hay muchos que yo sé que tenemos a nuestro cargo clases enormes, que tenemos 60, 70 estudiantes y que realmente es un número que a veces choca un poquito porque son actividades grandes. Entonces, con la parte del tamaño de la clase, lo mejor sería que sean homogéneos. O sea, si yo tengo 30 estudiantes, que mi par también tenga 30 estudiantes, pero esto no siempre es el caso. Yo les mencioné la vez pasada el ejemplo de que tenemos una docente que estuvo con sus 30 estudiantes y de la otra universidad eran 5 nada más. Siempre se puede porque lo que se busca es que haya por lo menos uno en cada grupo, pero sí es mejor que el tamaño de la clase sea equitativo. Ahora, con esas clases que son enormes, yo les diría que si ustedes tienen más de una clase a su cargo, empiecen COIL con la clase que más limitado tenga el número de estudiantes. ¿Por qué? Porque se les va a hacer mucho más fácil manejar ese número de estudiantes, porque acuérdense que van a trabajar con el doble, no es solo con su clase, sino con la clase del otro profesor. Entonces, siempre busquen tener la clase, ay, perdón, que menos estudiantes tengan dentro de las que tienen ustedes a su cargo. La relación de número de alumnos por clase, eso ya se les dije que tiene que ser equitativo o por lo menos buscar que haya uno de cada uno en los grupos. La parte de la diferencia horaria, esto es algo que también se va a mencionar desde el inicio y no es solamente la diferencia horaria de que voy a trabajar con alguien de España y que estamos a 7, 8 horas de diferencia, sino que vamos a trabajar con alguien de mi misma región, que tenemos el mismo uso horario, pero la clase de Juan es a las 10 de la mañana y yo la doy la mía a las 7 de la noche. ¿Cómo nos vamos a coordinar? Entonces, si hay mucha brecha, si creen que están en la primera reunión y ven que no concuerdan en horarios, planifiquen más cosas asincrónicas. Hay COILs que se han dado completamente asincrónicos también, que no han habido interacciones sincrónicas por lo mismo de que hay una brecha en la diferencia de horario y los docentes sí querían colaborar en conjunto. Entonces, todas estas son cosas que se tienen que hablar con su par desde el inicio para ver a qué acuerdos llegan. Les mencioné y lo vuelvo a hacer del ejemplo de este docente que está trabajando con las Filipinas, que ellos se conectan los domingos a las 7 de la noche. Entonces, ellos decidieron conectarse a las 7 de la noche, sus estudiantes se comprometieron a hacerlo también y se reúnen todas las semanas, pero no siempre tiene que ser este caso. Ustedes se tienen que acoplar a su necesidad,
a su tiempo y al tiempo de su docente par. Entonces, siempre piensen en eso. Lo otro es el tiempo de desarrollo del curso, como bien hablábamos, cuánto va a durar el curso. Y aquí también es importante aclarar cómo van a hacer con el resto de su clase. Déjenme ver que yo quiero enseñarles de otra presentación que tengo por aquí, algo que se me quedaba por fuera. Entonces, déjenme buscarlo rapidito porque tiene algo que ver con esto de cómo voy a desarrollar yo mi curso. Denme unos segunditos. No sé si por mientras yo ando buscando aquí por la computadora hay alguien que tenga preguntas. Si no me esperan entonces unos minutitos mientras busco la presentación que necesito buscar aquí. Aquí no me acuerdo. Máster Laura. Dígame. Entonces, digamos que si yo tengo mi clase de 40 estudiantes, pero solo 20 deciden aceptar la propuesta de trabajar con el COI, tengo que trabajar aparte con nosotros. ¿Cómo así? No, no le entendí bien. No, es que con lo último que usted dice, Ujú. que si yo tengo que ver con el grupo, bueno, por eso se hace el precoil y todo, se explica todo, pero si hay estudiantes en la sección que Que no no quieren desean, participar. ajá, Sí, sí, ahí depende, como les estaba mencionando, que eso es justo lo que quería buscar, pero no encuentro la presentación, que ahí va a depender mucho de lo que ustedes dejen como obligatorio. Yo les mencionaba anteriormente que ustedes pueden decidir, bueno, voy a trabajar con los que quieran, así como usted está mencionando, de los 40 que tienen, solo 20 quieren trabajar en COIL, entonces a los otros 20 ustedes le dicen, este es el trabajo que van a hacer y va a tener que revisar dos trabajos, el del COIL y el del otro. Y el estudiante puede decidir por qué camino irse. Esta es una de las opciones. Usted si tiene 40 estudiantes puede trabajar con los 40. El número idóneo para trabajar en COIL es máximo 30, pero yo he visto COIL de 200 personas. ¿Por qué? Porque eligen una actividad bien cortita también. Entonces, si usted va a trabajar con los 40 y decide que la actividad que vaya a desarrollar va a ser obligatoria para esos 40, también está perfecto. Entonces, todo depende de cómo lo quiera manejar. Si quiere trabajar solo con los que quisieran o si lo va a hacer obligatorio. comprendido ya. Gracias. Bueno. Ok, no encuentro lo que les estoy mencionando, pero si lo encuentro después se los voy a mandar. Pero una de las cosas que yo mencionaba en esto del tiempo del desarrollo del curso es planificar qué van a hacer con su sílabo. El sílabo lo van a llevar a detalle. Yo tengo una docente que decidió, pues yo voy a distribuir. Ella hizo el COIL en el tercer parcial y todo lo condensó en el primer y segundo parcial. O sea, su sílabo completo, ella dijo, lo voy a dar en dos parciales y así el tercero, yo me concentro solamente en COIL. Eso es una opción que ustedes pueden tener. Entonces, depende de cómo lo quieran planificar. Si quieren planificar que su sílabo, o sea, lo que tienen que cumplir en su clase, sí tiene mucho que ver con uno de sus parciales y lo van a hacer dentro de la clase y solo va a ser el COIL, o si van a seguirle dando al estudiante la materia que tienen y aparte va a ser el COIL, pero no les van a dejar por ejemplo, tareas de la clase normal, eso también puede ser. Entonces, yo les voy dando como varias ideas, pero depende de ustedes qué es lo que más les conviene y lo que mejor les sale. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Y otra de las cosas que muy claramente tenemos que hablar en la primera reunión es sobre calendarios académicos. ¿Cuándo comienza mi periodo? ¿Cuándo termina? Porque hay universidades que trabajan por semestres, hay universidades que sus periodos comienzan en febrero y terminan en julio, los nuestros no. Entonces, hay que buscar en qué momentos convergemos y eso va a depender ya cuando tengamos un par establecido. Esto ya lo vimos la semana pasada cuando hablábamos la semana antepasada que hablábamos de COIL y precoil.
perdón, del COIL y de la dinámica rompehielos, pero lo que yo quiero y como les estaba mencionando, que ahorita nos vamos a concentrar en la colaboración como tal. Primero, yo les mencioné, tenemos que realizar una línea del tiempo real, cuánto me va a tomar cada una de las cosas que estoy haciendo y entender el alcance del proyecto que quiero realizar, cuánto tiempo tengo, qué quiero llegar a hacer con mis estudiantes, cuántas semanas le voy a dedicar, va a ser una actividad corta o no. Y como les digo, todo esto se va a ir aclarando cuando ya tengamos un par definido. Entonces, ¿qué quiero que logren los estudiantes? ¿Qué actividades van a completar en conjunto? ¿Les voy a dejar actividades individuales también o solo me voy a concentrar en las actividades conjuntas? Y como les mencionaba yo, empezar pequeño, elegir tareas que puedan manejar, enfocarse en actividades que requieran colaboración. Yo sí les digo que hay algunos que se han hecho de entregables individuales, pero yo les diría que hagan colaboración porque lo que queremos es que los estudiantes interactúen. Entonces, como les mencionaba, vamos a trabajar en grupos. No sé cuántas personas están conectadas ahorita. Déjenme ver porque yo consideré como los 80 y pico que usualmente somos, pero veo que hoy somos menos. 66. Sí, hoy somos menos, entonces déjenme hacer aquí rapidito mis cálculos. Yo soy muy buena para muchas cosas, pero para multiplicar, sumar y dividir, no. Entonces tengo que hacer todo con la calco. Bueno, creo que sí vamos a hacer los 12 grupos que tengo aquí. eh, necesito que por lo menos uno de los que queden cada uno de los grupos tenga acceso al campus, porque en el campus ya está habilitada la semana 4 y ahí ahorita se los voy a compartir en la pantalla solo para que vean. Eh, Aquí estamos en la semana 4. Si se fijan, dice interculturalidad, interdisciplinariedad y desafíos en COIL. Déjenme ver porque yo creo que estoy errónea yo. Sí, estoy errónea yo. No, olvídenlo. Entonces voy a continuar todavía un poquito más con los casos de estudio que quiero que hagan. Sí vamos a trabajar en casos de estudio, pero no en los que estaba pensando yo. Entonces les voy a compartir otra presentación antes de que nos dividamos No, no es mi teléfono. El mío no suena, acordate. Perdón. Eh, Antes de que comencemos la de los breakout rooms, perdón, yo estoy confundida. Vamos a hablar un poquito sobre posibles desafíos que puedan tener dentro del COIL antes de pasar. Ya hablamos sobre la taxonomía como tal, la parte de evaluación y reflexión, como les digo, la vamos a tener la próxima semana, pero una de las cosas que fijo nos va a pasar es que vamos a tener problemas dentro de nuestro COIL. Va a ser pequeño, va a ser grande, va a ser manejable, sí, pero siempre tenemos que pensar en potenciales problemas. Entonces, existe esta posibilidad que nos vamos a enfrentar a retos y vamos a tener que buscarle solución con nuestro par. Algunos de los problemas que podemos enfrentar, primero que todo, es encontrar el par adecuado. Y por eso yo les estaba mencionando que es bien importante la primera reunión, porque ahí podemos ver qué tanta sincronía tenemos con el par, nos llevamos bien, estamos en la misma línea, queremos alcanzar los mismos objetivos. Entonces, siempre es muy necesario pensar en encontrar el par adecuado. Otro de los desafíos, que se los digo yo de manera personal, este fue un desafío grande para mí, cuadrar los tiempos de reuniones. A mí me costaba mucho encontrar un tiempo específico para reunirme con mi par y al final terminamos haciendo las cosas asincrónicas por medio de WhatsApp y pensando en colaborar por medio de Google Docs. Todo lo demás lo hicimos así, lo hicimos asincrónico porque realmente no podíamos tener sesiones sincrónicas, aunque es lo mejor, se los digo completamente. La semana pasada Melissa se los decía que ella se reunía todas las semanas con Lorena, que es su par, para poder cuadrar eh, y tener muy bien definido el proyecto. Otro de los desafíos posibles que pueden encontrar es un poco interés de parte de su compañero, o sea, de parte de su socio con el que van a colaborar. Y esto es muy importante que me lo mencionen también, si pasa esto, que no se están colaborando bien, que el otro no está haciendo las cosas. Tuve una experiencia de una docente de aquí
que se unió con un par en Costa Rica y ella me decía, fíjese Laura que estamos teniendo problemas, yo siento que estoy haciéndolo todo, a mi par no le importa, no nos complementamos bien y tenía bastantes dificultades porque ella estaba haciéndolo todo. Entonces vengo yo y me comunico con la coordinadora COIL de la otra universidad y le digo, mira, ella, la otra persona se llama Laura también, entonces yo, mira Laura, está pasando esto, puedes hablar con tu docente porque mi docente se siente sola, está haciéndolo todo ella y tal. Me dice Laura, pero yo acabo de hablar con él y me dice que están colaborando perfecto, que van magníficos, se comunican súper bien y yo, ¿qué? Entonces, ¿por qué lo traigo a colación esto? Porque aquí podemos ver una brecha en cómo vemos las cosas. Las perspectivas son completamente diferentes. Y para el profesor estaban trabajando de maravilla. La docente de la UNA decía, no, estoy sola. Entonces yo al final le dije a ella, mire, yo puedo estar de mediadora, pero lo correcto es que usted le demuestre a su par de, hey, siento que yo estoy haciendo más en esto, necesito más ayuda en esto, porque necesitamos incomodarnos un poquito y ser sinceros para que la comunicación y la colaboración se dé de mejor manera. Entonces siempre háblenlo, pregúntenme a mí, menciónenlo a ellos para que nosotros podamos llegar a la mejor solución. Otro de los problemas que usualmente se pueden dar al inicio es la diferencia de conceptos sobre qué es COIL. O sea, yo se los mencioné la vez pasada que hay, dependiendo de la universidad, a veces es el concepto. Algunos hablan sobre aulas espejo y creen que es COIL, algunos hablan de COIL y en realidad lo que están haciendo es una colaboración de una masterclass, por ejemplo. Entonces realmente tenemos que saber al inicio qué es lo que quiero yo, qué es lo que espero yo con mi COIL y qué es lo que entiende el otro por COIL. Otros problemas que ya lo hemos hablado es la diferencia de horarios y calendarios y la diferencia de nuestros programas, que esto va a ser también un poquito más cuando estamos trabajando en interdisciplinarios. Entonces, estos son algunos de los problemas que necesitamos identificar para ver cómo le encontramos una solución. Yo sí les digo que por favor siempre me mantengan a mí al tanto. Tuve un problema también con una docente que al final, lastimosamente, tuve que escuchar del par en Chile que los estudiantes aquí no estaban em, haciendo su parte en las colaboraciones. Entonces, a mí la docente no me dijo nada, ella no tenía comunicación directa con sus estudiantes porque eran de práctica profesional y ella no era la encargada y fue todo un problema. Entonces, realmente pareciera mentira, pero tener a alguien o decirle algo que están teniendo un problema con la plataforma y que la DIE nos puede ayudar o que yo les puedo apoyar con algo de comunicación, siempre mantengan al tanto para nosotros poder apoyarles de la mejor manera. Entonces, bueno, hoy sí regreso a... Ay, aquí está lo que les quería decir de los tiempos en el curso COIL. Yo sabía que en algún lado lo tenía. Ya lo voy a agregar a la otra presentación para cuando les comparta los insumos. Algunas preguntas que si ustedes se tienen que realizar de cómo van a manejar el tiempo en los cursos es si yo voy a seguir impartiendo mi curso normal durante el COIL, qué va a pasar con mi programa del sílabo normal, mis alumnos se van a reunir fuera de la clase con o sin nosotros y cómo se van a gestionar estas preguntas y respuestas en las clases de COIL. Entonces, ahorita hoy sí voy a dejar de compartir. Lo que les mencionaba es que voy a responder aquí a Ida, que menciona el acercamiento con el par es cuántas semanas antes del COIL. Esta es una muy buena pregunta. Em, Depende también. Yo he lanzado a docentes en México quieren comenzar el COIL en 3 semanas y dicen, pues, yo creo que puedo. Lo mejor y lo más recomendable es que la planificación comience un trimestre antes. Entonces, yo diría que la primera comunicación o el acercamiento con el par se va a estar dando unos 3 meses antes del COIL. No tanto porque a ustedes les vaya a llevar una gran planificación, sino porque, como yo les he dicho, yo lo que quiero es que esto sea muy orgánico y que ustedes se sientan cómodos haciéndolo. Cuando yo pongo cosas como muy prontas, puede que ustedes se sientan más temerosos, que quisieran más tiempo para colaborar, que no tienen tanto tiempo como para estarse reuniendo tantos días. Si lo hacen con tiempo y, por ejemplo, yo comienzo en enero a buscarles par
Y hay algunos que me van a decir, yo quiero colaborar en febrero y no hay ningún problema, pero hay otros que pues, van a decirme, yo prefiero empezar en junio. Entonces, podría ser en el segundo pack o en el tercero. O si ustedes se sienten cómodos y eso, por eso al final, como les menciono, la última actividad del curso es que ustedes hagan su perfil del COIL. Ahí ustedes me van a indicar cuándo se van a sentir más cómodos de planificar el COIL. Porque si ustedes a mí me dicen, bueno, yo ya tengo una experiencia previa, yo estoy completando los conocimientos con la parte teórica y a mí sí póngame un COIL en febrero, pues yo les busco algo para febrero. O si ustedes se quieren aventar y dicen, no, yo creo que la planificación, porque estoy pensando en que va a ser una actividad bien corta, la puedo planificar en enero, febrero para hacer la actividad en abril, marzo, abril, no hay ningún problema. Pero quiero que sean honestos con eso también y de decirme cuándo realmente van a querer hacer la colaboración. Y en el caso de las carreras por semestre, la misma programación. No hay ningún problema con que sean semestres o trimestres. En el caso del semestre, más bien la tenemos un poquito más fácil, porque ustedes pueden comenzar a planificar en enero o vaya, ahorita nosotros terminamos nuestro curso la siguiente semana. Yo puedo comenzar a buscarles pares ahorita a finales de noviembre y diciembre. Entonces hay algunos que ya van a tener un posible par para esta final de año y pueden comenzar a planificar, luego se tienen sus vacacioncitas y empiezan de nuevo a planificar en enero y para febrero ya pueden estar listos. ¿Qué pasa con los semestres? Más bien, como tenemos más tiempo, podemos decidir, bueno, yo la colaboración la puedo hacer en mayo, en junio, porque tengo un poquito más de tiempo. Entonces, yo creo que más bien la planificación en semestres es un poquito más fácil porque tenemos más tiempo para poder desarrollar el COIL. Entonces, bueno, les voy a compartir dónde es que van a entrar, por lo menos uno de cada uno de sus grupos. Ustedes entran al curso, se van a la semana 4 que habla sobre interculturalidad, interdisciplinariedad y desafíos. Y aquí abajo van a ver este que se llama casos de estudio. Hay 6 casos de estudio, entonces nos vamos a dividir en 12 grupos. Entonces vamos a tener 4 o 5 personas por grupo. El grupo uno va a estar con el caso uno. Aquí ya se los voy a compartir cómo está la distribución, pero está bien fácil. Entonces, el grupo uno, caso de estudio uno, grupo 2, caso de estudio 2, grupo 3, caso de estudio 3, ¿ok? Y así hasta que llegamos al sexto. ¿Qué es lo que van a realizar? Ay, perdón, esto no es. ¿Qué es lo que van a realizar dentro de los eh, casos de estudio? Déjenme aquí, les voy a enseñar uno. Ustedes van a abrir el caso de estudio, se les va a descargar y el caso uno, por ejemplo, cada uno de ustedes va a tener un diferente desafío. Entonces, miren, aquí hay un pequeño resumen de la colaboración. 2 universidades colaboraron en un proyecto para explorar la ética empresarial en diferentes culturas. Estudiantes de Honduras y Estados Unidos trabajaron juntos para analizar los dilemas éticos, retos, diferencias en la comprensión de lo que constituye un dilema y disparidades, situaciones. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué es lo que yo voy a dar? Las soluciones a estos qué pasaría, ¿ok? Entonces ustedes en el documento me van a escribir qué pasaría si y una persona de cada grupo me lo va a mandar a mí por correo, ¿ok? La persona que va a estar escribiendo, que va a estar a cargo en cada grupo de abrir el documento, esa persona me lo manda a mí por correo y aquí ustedes me ponen Juan, Pedro, ¿ok? En los nombres de cada uno de ustedes. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre lo que vamos a estar haciendo ahorita? ¿O está claro? Buenas tardes, Laura. Hola, Solo quería saber los grupos, cómo los va a ahorita organizar de manera automática. sí, de O, manera automática. Ahorita se los voy a ok. poner. Vamos a hacer los 12 grupos. ¿Cuánto tiempo sería para la actividad? Vamos a tener como media hora, Listo. que creo que va a ser más que suficiente. Yo creo que terminan en unos 15, 20 minutos. Pero como siempre hay discusiones, van a querer compartir sobre otras cosas, entonces es el momento para hacerlo. Así que ahorita ya están los grupos y los abrí, se pueden reunir y yo les mando un recordatorio como cuando falten 5 minutos para que vayan cerrando, ¿ok? Aida menciona que no va a poder apoyar a su grupo, pero tal vez mandando mensajes o por audio los puede apoyar.
Ah, ok, no se preocupe. Ok, no se preocupe. A ver, los que quedan por aquí, díganme si todos tienen su grupo. Veo que el grupo 6 ya está.
Laura, Hola, ¿cómo está? perdone, belleza, que la moleste. Mire que estaba yo trabajando en el equipo, pero luego no sé si perdí conectividad porque voy Ah, no, en no se tránsito preocupe. y me dice que se produjo un error y me ¿En qué equipo sacó estaba? en el 11. Ahorita la agregó. Gracias, bella, gracias. De nada.